a hablar sobre ensayos de permeabilidad en el hormigón endurecido para hoy. Vamos a ver eso, no es una clase larga, así que, bueno, vamos a tratar de que se entienda todo. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver ensayos en el hormigón endurecido, ensayos que son de permeabilidad o que nos dan un indicio de lo que es el estado de porosidad del material, del hormigón endurecido. Vamos a ver si me responde el mouse. Bien, 4 ensayos. Permeabilidad al agua, permeabilidad al aire, succión capilar y absorción. El primero que vamos a ver es la permeabilidad al agua. Se rige por una norma IRAM, la de 1554, y se denomina método de determinación de la penetración de agua a presión en el hormigón endurecido. Este ensayo lo que nos hace es determinar la cantidad de agua o el perfil que adquiere el agua cuando es aplicada a presión a una muestra de hormigón endurecido. La permeabilidad implica el movimiento de una fase líquida a través de una estructura de poros por efecto de una diferencia de presiones. A ver si encuentro el cursor. Bien. Para este ensayo necesitamos de un equipo con el cual podamos aplicar justamente agua a presión en una zona que nosotros vamos a determinar. El equipo puede ir variando, pero básicamente necesita de que sea un soporte fijo en el cual nosotros vamos a colocar la muestra, ya sea una probeta de hormigón o un testigo, en el que va a ser acondicionado previamente, ¿sí? Como ven acá en las imágenes, puede utilizarse la probeta entera o cortada, se la impermeabiliza en los costados con algún tipo de pintura, y sobre todo el tratamiento que se le hace es en la parte, en las caras, donde se le va a aplicar el agua a presión, se hace en un círculo central, ¿sí? Se va a escarificar esa zona, es decir, se la va a gastar con un cepillo de alambre, y en el anillo perimetral lo que se hace es crearle una zona de una porosidad menor a través de una pasta de relación agua-cemento de 0,4. Nosotros vamos a aplicar el agua a presión en ese círculo interior donde hemos escarificado la probeta. Acá si se fijan en el equipo que va a sostener la probeta, tiene un anillo de goma que va a separar la zona donde se va a aplicar el agua a presión de la zona que tiene esa relación agua-cemento más chica. Por acá arriba se le va a inyectar agua a presión a una presión determinada que nos va a indicar el ensayo y durante un tiempo determinado. ¿Cómo se preparan las probetas? Bueno, se moldean como la norma IRAM 1534, que ya la habíamos mencionado nosotros en los ensayos mecánicos. Se desmolda y se marca un círculo concéntrico según la tabla y se escarifica con cepillo de acero. De acuerdo al lado de la probeta, va a ser el diámetro del círculo que se marque concéntrico en el centro de esa probeta. Sella la superficie circundante, el anillo, con una relación agua-cemento de 0,4 en 2 capas. Y se cura por 28 días. ¿En qué consiste el procedimiento? Bueno, acá pueden ver algo de lo que son los equipos. Se ingresa agua en la parte superior y se aplica sobre esa superficie escarificada. El anillo permite el sellado y el diámetro, como vimos recién, va a depender de la probeta. La secuencia y el tiempo de mantenimiento de las presiones está fijado por la norma, ¿sí? Durante las primeras 48 horas se va a aplicar una presión de 0,1 megapascales, por lo que es lo mismo 1 kilo por centímetro cuadrado.
las 24 horas siguientes de 0,3 megapascales y las otras 24 horas siguientes de 0,7 megapascales. Lo que se suele hacer es a esa agua inyectarle algún tipo de colorante para que sea más fácil identificar, digamos, la superficie mojada. Luego de pasado este tiempo en el que se ha sometido a presión de agua, se rompe la probeta, se la rompe en general por el método de tracción por compresión diametral, ¿sí? En dos mitades, de forma de ver cómo ha penetrado el agua, cómo se ha creado ese perfil de penetración de agua. Este es el diámetro interior por el cual se inyectó agua. Al romperse la probeta, lo que van a ver es que esto se ha mojado una parte, no va a ser uniforme, sino que en general tiene una forma así, mayor en el centro, y lo que se tiene que hacer es medir, digamos, uno busca, puede ponerle un ancho de 1 centímetro, de menos, de más, y se toma la altura media de cada una de esas columnas, y se mide cuánto es la profundidad de penetración de agua, ¿sí? Y se crea este perfil. De resultado se debe indicar cuál es el valor medio de esa penetración de agua en las muestras ensayadas y cuál es el valor máximo. Cuando después vean ustedes durabilidad con el ingeniero Ligiogia, van a ver, digamos, que el reglamento CIRSOC utiliza esta norma, este ensayo, para fijar límites de penetración de agua, para garantizar la durabilidad de hormigón. En ese caso, sí. La penetración de agua, ¿dijo que era la línea roja o las líneas punteadas? No, es la línea roja. Digamos, es hasta donde llega. Se va a crear un perfil algo así. Lo que hace en esta línea es como medir, por ejemplo, en este ancho de barra nosotros vamos a tomar la altura media, en este otro la altura media. Y con esos puntos va a crear esta curva. Bien, gracias. Bien. Lo que les decía respecto al CIRSOC, que el CIRSOC fija como altura media de penetración de agua máxima de 30 milímetros, ¿sí? Y como altura máxima, 50 milímetros. Bueno, ahora vamos a ver un video del ensayo. Espérenme un segundo porque no sé si le puse compartir con sonido. No me deja. Bueno, vemos si tiene sonido. Si lo escuchan con sonido, avísenme. Ensayo de permeabilidad. Las estructuras sumergidas ¿Lo escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. de líquidos están expuestas al desplazamiento del líquido en su interior. La permeabilidad del hormigón se calcula a partir de una condición de presión hidrostática sobre una de sus caras. La norma IRAM 1554 describe el método de determinación de la penetración de agua a presión en el hormigón endurecido. El hormigón debe ser poco permeable y resistente a la agresión química. La forma y profundidad de la penetración del agua configura un diagrama característico de la estructura que lo integra, que permite evaluar su calidad con respecto a la permeabilidad. El ensayo se realizará a los 28 días de moldeo de las probetas en condiciones de temperatura y humedad del laboratorio. El equipo está compuesto por un dispositivo de ensayo para alojar las probetas, manómetro y regulador, un acumulador hidroneumático que por acción del compresor de aire hace que el agua adquiera la presión indicada. Para la realización del ensayo, el equipo debe permitir la colocación de probetas de 15, 20 o 30 centímetros de alto. Esta altura debe ser mayor o igual a 3 veces el tamaño nominal máximo del agregado grueso. La superficie en contacto con el agua será cepillada o escarificada,
y se colocará un anillo de caucho que evitará la fuga del agua a presión y cuyo diámetro será la mitad del diámetro de la probeta. Los ciclos de presión de agua son 48 horas a 1 kilo centímetro cuadrado, 24 horas a 3 kilos centímetros cuadrados y 24 horas a 7 kilos centímetros cuadrados. Una vez finalizado el periodo de ensayo, se mide la penetración de agua rompiendo la probeta a tracción por compresión diametral. Según lo indica el CIRSOC 201 en su capítulo 2, la penetración de agua máxima debe ser igual o menor que 50 milímetros. Eso nos daría L máximo. Y la penetración promedio debe ser igual o menor a 30 milímetros, que es el L promedio. Esto nos define un perfil de penetración. El informe final contendrá la identificación del hormigón, la forma y medidas de las probetas, el jurado a las que se lo sometió, la edad del hormigón, el agua empleada, temperatura y humedad relativa, la superficie sobre la que se aplicó la presión de agua y la penetración del agua en sus valores individuales, medio y máximo. Bien. Ensayo. ¿De ese ensayo tienen alguna duda? No es un ensayo común que se haga siempre, pero se lo suele hacer, digamos, cuando hay condiciones digamos, de requisitos de proyecto que el hormigón tenga que garantizar cierta durabilidad. Y como el CIRSO que establece esos límites, bueno, se lo hace al ensayo. Pero no es un ensayo de rutina como los que vimos, como el ensayo de compresión, por ejemplo. Profe, una consulta. ¿La permeabilidad, digamos, no se restringe cuánto tiempo? O sea, me refiero, no importa si una probeta está sometida 3 días o una semana, sino que la permeabilidad va a ser la misma, o va a ir cambiando eso. Lo que pasa, bueno, en este caso lo toma a presión. No va a ir cambiando porque la estructura de poros va a ser la misma y llega un punto en que se satura y no va a seguir tomando agua. Y más en este caso en la que el agua no se la estás poniendo que ingrese de forma como natural, sino se la estás inyectando a presión. Claro, claro. ¿Sí? Gracias. Profe, Sí, no recuerdo bien qué sería una superficie escarificada. es gastada con un cepillo de acero. Es como, sí, gastada, limada, por decirte de algún modo. Eso sería. Bien, perfecto. Gracias. No es como tal cual la cortaste a la probeta o como se saca de molde, sino que se la trata, se la gasta un poco en esa parte. Bien, bien. Muchas gracias. De nada. Bueno, el siguiente ensayo es el de permeabilidad al aire. El ensayo de permeabilidad al aire actualmente lo estamos realizando en función de una norma suiza, la norma CIA 262. Está en tratamiento, en desarrollo en IRAM, la norma se está discutiendo, pero todavía no salió a debate público y mucho menos todavía está vigente. Pero está basada en esta norma. La norma suiza lo que establece es que la impermeabilidad del hormigón de recubrimiento se tiene que verificar mediante ensayos de permeabilidad. Por ejemplo, midiendo la permeabilidad al aire. Y se puede aplicar tanto a estructura o a testigos extraídos de la misma, o a probetas también. ¿Qué se refiere con el hormigón de recubrimiento? Bueno, el valor que nos va a dar de la permeabilidad al aire lo define, digamos, en esa zona, en esa capa de recubrimiento del hormigón. ¿Cuáles? Los primeros 4 o 5 centímetros que están en contacto con el exterior. No podemos decir que esa medición que nosotros hacemos sea la permeabilidad al aire que tenga toda la masa del hormigón, sino la del recubrimiento. ¿Pero por qué es importante? Porque justamente la permeabilidad del recubrimiento es la que va a garantizar o no la durabilidad de ese hormigón, porque es la zona que primero está expuesta al ataque de agentes agresivos, ya sean gases, líquidos o alguna sustancia que pueda ingresar al hormigón y atacarlo. En el caso de hormigón armado,
es justamente el recubrimiento, esa capa de hormigón que protege a la armadura y que no está en contacto, digamos, que es la capa que está entre el exterior y la armadura. La permeabilidad al aire se mide con un equipo que se llama Permeator. Es un equipo desarrollado por un ingeniero argentino, y su apellido es Torrente, por eso su nombre, Permeator. Está diseñado precisamente justamente para medir esto, la permeabilidad al aire del hormigón de recubrimiento in situ. ¿Por qué in situ? Porque es de manera rápida, es confiable, es repetitivo y sobre todo es no destructiva. Lo que nosotros midamos no se va a dañar, o sea que puede ser sobre directamente la estructura, o si nosotros ya habíamos sacado un testigo para hacer otro ensayo, también lo podemos, digamos, medir ahí. Pero no es condición sacar una parte, digamos, de la estructura, un testigo, para medirlo. La ventaja que tiene, digamos, estas mediciones es que en base a estudios, los resultados se pueden correlacionar bien con otros ensayos de durabilidad, como son permeabilidad a cloruros, carbonatación y permeabilidad de oxígeno. Bueno, esto es un poco lo que les decía, el recubrimiento va a ser esa barrera defensiva contra la penetración de agentes agresivos. La permeabilidad del recubrimiento es una condicionante de durabilidad para estructuras de hormigón. Y esa calidad del recubrimiento va a depender de la composición del hormigón, del tipo de encofrado, de la colocación, del curado. Entonces es muy importante garantizarse que tenga una buena calidad, porque es justamente, digamos, la parte débil que tiene el hormigón si está ante situaciones agresivas. El permeator, bueno, como les decía, es un instrumento que está diseñado para medir la permeabilidad al aire del hormigón de recubrimiento. Es un equipo manuable, o sea, se lleva dentro de una valijita que debe tener el tamaño de cualquier notebook, una cosa así. A ver. ¿Sí? Está dentro de una valijita, tiene un equipo donde tiene una pantalla, donde se ven los datos y se cargan los datos. Está conectado a una celda, que es esta que se ve ahí, esa grisecita es esta, que es la que se va a apoyar sobre la muestra, y se complementa con una conexión a una bomba de vacío. Esquemáticamente tenemos la bomba de vacío que se conecta al equipo, en el cual dentro hay dos cámaras, ¿sí?, que regulan una presión externa y una presión interna, conectada a la celda, ¿sí?, que tiene una zona interna y una zona externa, un anillo externo. Básicamente esto va a medir la permeabilidad del aire de la muestra a través de una diferencia de presiones entre justamente este anillo exterior y la zona interior. En la pantalla, lo que nosotros, a ver acá no sé si se alcanza a ver en la imagen un poco, bueno, tenemos el equipo, la pantalla, de acá sale la conexión que va a la bomba de vacío, y de este otro lado viene lo que es para la celda que conecta con la probeta, o el testigo, o la estructura si estuviéramos en obra, en campo. La pantalla principal tiene estos datos, ¿sí?, que hay bueno, desde la configuración misma del equipo, la zona de calibración. Este ensayo se debe calibrar cada vez que se va a hacer un ensayo la primera vez de la jornada, ¿sí? Si nosotros tenemos que hacer 10 mediciones en el día, bueno, al arrancar la jornada se tiene que calibrar y después se hacen las 10 mediciones. Al otro día, si vamos a retomar, aunque sean las mismas muestras en otros puntos, de nuevo tenemos que calibrar. El CATES, que es, si yo aprieto ahí, se despliega esta ventana, ¿sí?, que hace referencia a todo lo que son los datos del ensayo en sí. Si yo abro ahí, voy a tener, o para volver al menú anterior, para comenzar el ensayo, o para cargar la información de ese ensayo, como son el nombre de la muestra, el punto donde voy a medir, porque todo eso queda registrado, después se puede conectar, también tiene una conexión USB a una computadora y descargar todos los datos.
Bueno, este es el gráfico esquemático de más o menos cómo funciona. Como les decía, va a medir la permeabilidad al aire de esa muestra en función de un equilibrio constante que va buscando entre la presión de la cámara externa y la cámara interna. A medida que pasa el tiempo, a cada delta T hay un delta de presiones. Y eso después, a través de una fórmula que contempla muchas variables y ya el equipo lo tiene incluido, nos da lo que es el KT, que es el valor de la permeabilidad al aire. Este dibujito corresponde a la celda clásica con la que viene el equipo, que tiene 10 centímetros de diámetro. En nuestro laboratorio es uno de los pocos en el país que tiene el equipo, y se compró hace unos años una celda más pequeña, creo que tiene 7 centímetros de diámetro, para poder medir superficies más chicas. En el caso del laboratorio de la Facu, se compró para medir permeabilidad al aire en Texas. Como les decía, la fórmula para determinar el coeficiente de permeabilidad al aire es esta. Ustedes no lo calculan, sino directamente el equipo lo carga. Ya está calibrado. ¿Se acuerdan que en la primera pantalla, bueno, había condiciones para el seteo? Entonces ahí uno carga todas estas cuestiones, ya están, porque no varían muchas. Y entonces directamente el equipo, cuando termina, da un valor de KT, que es la permeabilidad del aire en metros cuadrados, y un L, que es la profundidad hasta la cual midió esa permeabilidad. Algunas cosas que están dentro, que tienen en cuenta para medir la permeabilidad, es el volumen de la celda interna, el área transversal de la celda, la viscosidad del aire, la rugosidad del hormigón, la presión atmosférica, bueno, entre otras cosas. El ensayo, vamos a ver un video cómo se hace, pero el ensayo puede finalizar cuando se cumplen alguna de las tres condiciones. Cuando ese delta P entre cámara interna y cámara externa, ¿sí?, sea mayor a 20 millibars, cuando eso sucede es que no se está logrando una compensación de presiones. Eso se da cuando la permeabilidad es muy alta, ahí se corta el ensayo. Se puede cortar cuando se han alcanzado 12 minutos. En ese caso, la muestra nos indica que es muy impermeable, ¿sí?, porque se corta directamente por una cuestión de tiempo. O cuando la penetración ha alcanzado una longitud mayor a la definida por el usuario. El L máximo que nosotros fijamos es de 50 milímetros, que es el alto en general que nosotros usamos de probetas de hormigón cuando lo hacemos en laboratorio. Cuando estamos en obra, en campo, nosotros podemos fijar otra longitud, pero en general un valor aconsejable es el de 50 milímetros. Entonces cuando el ensayo llegó a esa longitud, también corta. Profe, Sí. ¿hay algún tiempo mínimo de espera antes de realizar el ensayo como en el anterior? No, a los 28 días, a partir de los 28 días lo podés hacer a distintas edades. Lo que sí necesitas es que la muestra esté seca, porque si no, digamos, está saturada con agua, y digamos, no vas a medir permeabilidad de aire, perdón, porque digamos, esos poros están llenos de agua. Eso Bien, es gracias. lo único condicionante. Bueno, el principio del ensayo es que mientras más permeable la superficie, más rápido es el crecimiento de esta P, ¿sí? Eso es un poco, también sale como conclusión de las tres formas en las que puede terminar el ensayo. Mientras más poroso, el ensayo es más rápido. ¿Por qué? Porque ese delta P va creciendo mucho y llega próximo a los 20 minibar. Y el valor de L generalmente se va a encontrar en un rango entre 5 y 50 milímetros, aumentando con el KT, ¿sí? Mientras más permeable sea, más llega en profundidad a la masa de hormigón, la medición. Terminado el ensayo, ya sea por alguna de las tres cuestiones,
nos aparece esta ventanita, ¿sí? En la que nos dice las presiones finales, la cámara interna y la cámara externa, ¿sí? El delta P, y el valor ya directamente de la permeabilidad del aire, el KT. Y el L máximo de penetración de medición. Si nosotros queremos, apretamos acá, y nos va a llevar a esta otra ventana que es el gráfico. ¿Sí? En este gráfico está, por un lado, los delta P, y por el otro, la raíz del tiempo. Para cada delta T, nosotros vamos a tener un delta P, que a medida que va avanzando el ensayo, que cada 30 segundos va tomando medición, me va a crear un punto. Si nosotros unimos todos esos puntos, tenemos una curva de permeabilidad del aire. Esa curva, en función de dónde se encuentre dentro del gráfico, también ya nos dice el tipo de permeabilidad que va a tener. A ver, acá. La norma suiza clasifica la permeabilidad del aire del hormigón en función del KT como sigue. Como clase PK1, ¿sí? Cuando la permeabilidad es muy baja, el KT tiene que ser menor a 0,01. PK2, permeabilidad baja, entre 0,01 y 0,1. PK3, moderada, entre 0,1 y 1. PK4, alta, entre 1 y 10. Y PK5, cuando es mayor a 10, es muy alta. Si se fijan, acá en el gráfico, están esas líneas que son las que delimitan las zonas de distinta permeabilidad. Si a mí esta medición me hubiese dado por acá abajo, ya sabemos que es una permeabilidad muy baja. Entre esta y esta es baja, entre 0,1 y 1 es moderada, entre 1 y 10 alta, y mayor de 10 muy alta. ¿Qué suele pasar cuando el material es muy permeable? Suele tomar, no se logra hacer esta curva, ¿sí? No pasa tanto tiempo y toma 1 o 2 puntos y se corta el ensayo. Y en general están por acá los puntos. 1 o 2 puntos y se corta. Ahí, claro, corta acá. Cuando el delta P llegó a los 20. No se alcanzó a completar todo el tiempo, se tomaron muy pocas mediciones, pero el delta P ya ha crecido mucho. Esa es una de las cosas por las cuales puede cortar el ensayo. Bueno, acá son algunos gráficos de ensayos que se han hecho en el laboratorio. De cada muestra, en general se toman 2 mediciones y se saca un promedio. Por ejemplo, esta era la muestra ZN0. Se hicieron 2 mediciones en 2 puntos. La profundidad, se sacó el promedio. Esta es otra probeta del mismo tipo de hormigón, se hizo lo mismo y se sacó la permeabilidad. Y en base a los valores que va detectando el equipo, que después se descargan, uno puede realizar las curvas. Las puede hacer una curva por cada gráfico o todas juntas y ver en la zona en la que están esos hormigones. Vamos a ver el video. Este video no tiene sonido, así que vamos a ir hablando encima. Bueno, como les decía, nosotros contamos con 2 tamaños de celda, así que podemos ensayar tanto sea en probetas de hormigón de 15 por 30 o la de 10 por 20. Además de que el equipo, ¿no es cierto?, repitiendo, se puede utilizar directamente en algún elemento estructural. Ahí está el equipo, ¿sí? El menú principal. Lo primero que les dije que había que hacer cuando se inicia una serie de ensayos es calibrarlo. Sí, ahí creo que se ve. Va a calibrar. Se comienza. Esto es muy importante, pero son cuestiones operativas, digamos. Antes de aplicar la celda,
ya sea la superficie, en este caso ese acrílico, que es el material con el que se calibra, o a la muestra de hormigón, se esperan aproximadamente 10 segundos y se aplica perpendicular a la superficie, digamos, la celda, para que no ingrese, digamos, aire por un costado que nos pueda hacer que no pueda medir bien. Después de 60 segundos, ahí se va a ver en la pantalla, ¿sí? Va descontando el tiempo, 32, 31, bueno, después de 60 segundos de empezado, tanto sea para la calibración como para el ensayo en sí, recién el equipo comienza a tomar medición. Se toma ese primer minuto como para ir equilibrando las presiones entre la cámara y acomodando la celda a la superficie. Esta es la otra celda, la pequeñita que se compró para Texas. Bueno, pasado el minuto, empieza a tomar lectura el ensayo. Les va a ir graficando un delta T y un delta P. La calibración dura aproximadamente 15 minutos. La calibración se hace sobre ese acrílico y tiene que estar aproximadamente en un valor de 2, 2,5. Si no da ese valor, se tiene que repetir la calibración. A ver. Bueno, no vamos a dar los 15 minutos ya en algún momento. Ahí está. ¿Sí? Puedo tomar esa calibración o puedo ver una anterior. En este caso, para el video se guardó esa anterior, pero lo correcto sería volver a calibrarlo para que nos cierre en un valor entre 2 y 2,5 el delta P. Se guarda la calibración y se termina ahí. Pasan 10 segundos y recién la celda puede soltarse de la superficie. Ahora lo que vamos a hacer, el primer ensayo, lo aconsejable es antes de iniciarlo cargar los datos de esa muestra. Entonces primero se pone la información. Le pondremos un nombre. No sé, no alcanzo a ver. ¿Sí? El lot viene a ser el nombre y el point, de esa misma muestra le tomo en diferentes puntos. En el caso de las probetas tratamos de hacerlo en 2 puntos, digamos, correr la celda dentro de lo que nos permite la superficie en 2 lugares. Una vez cargados los datos, se le da inicio. Tenía la tapita. ¿Sí? Tengo 10 segundos para colocar la celda. ¿Sí? Al minuto ya va a empezar a tomar lectura. Si se fijan, no sé si ahí lo levanto. Al generarse vacío, con la celda se levanta la probeta. Bueno, está sin sonido el video, pero tiene así, a ver, uno se empieza a dar cuenta cuando está midiendo y cuando no, porque va cambiando el sonido de la bomba. Y al finalizar el ensayo emite como un pitido que te avisa.
En todo momento del ensayo está la opción esta, de cortarlo uno, porque, no sé, lo identificó mal, porque pasó algo, se puede cortar, no es necesario que esperar hasta que termine solo. Cuando ya nos pone a ver el gráfico, es que ya empezó a medir. Y acá podemos ir viendo cómo se van a ir colocando los puntitos uno a uno, o podemos ver la tabla directamente del delta T y delta P. No sé si se alcanzan a ver, ahí hay dos puntitos ya. Ahí se puso otro. Ahí tenemos varios. Mientras más demore, más impermeable al aire es. O una permeabilidad del aire más baja. Eso sería lo correcto. Nada, ahí es mostrar que la celita es más chiquita en una probeta de 10 por 20. En una rodaja de probeta. Esta es otra muestra de hormigón. Si se alcanza a ver esos puntitos negros, son caucho. ¿Sí? Vamos a ver después, creo que está la medición de esa, y van a ver cómo es tan distinta la permeabilidad al aire. Pongo este corto a los 12 minutos seguramente. ¿Ven? Ahí termino y ya les da el valor, ¿sí? La presión interna final, la externa de la capa, de la cámara, y les da el valor del KT ya calculado, 0,16. Y el L de 28. Vemos el gráfico. Después uno cuando descarga no te da el gráfico, lo que te da es el delta P y el delta T, y uno lo puede guardar. Y después hay que hacerlos. Se guarda esa información para que después uno lo pueda descargar y se termine el ensayo. Y después también de esos 10 segundos puedo recién sacar la celda. Lo pongo siempre con la tapita para que no se dañe, digamos, los anillos de goma. Ahora vamos a ensayar la otra que les decía que tenía caucho. Nuevamente le ponemos la información, el nombre de la probeta y el punto. Le saco la tapita porque si no me va a hacer la succión ahí. Y pongo start.
No sé si en este caso, pero suele pasar que cuando las muestras tienen una permeabilidad al aire muy alta, a veces ni siquiera se logra adherir la celda. No logra generarse el vacío, entonces directamente ni siquiera se puede medir, cuando es mucha la permeabilidad al aire. Bueno, ahí termino. Ay, se me salió. Bueno, ¿alguna duda de ese ensayo? ¿Sí, no? ¿Hay alguien ahí? No, ninguna. Ok, bueno, ya con que me conteste alguno. Bueno, el otro ensayo es el de succión capilar. Este ensayo particularmente ha cambiado justo la norma ahora en junio. Así que yo les voy a citar la norma, esta de junio, es del 4 de junio de este año, porque es la última, la vigente, pero en el video está hecho con la norma vieja. Porque si bien no cambia tantísimo, tiene algunas cuestiones que se modifican. Por ejemplo, el nombre, ya conceptualmente hay cosas que las cambian. Antes la norma hablaba de succión capilar y velocidad de succión capilar, y ahora habla de determinación de la capacidad y el coeficiente de succión capilar, que sería un equivalente a la velocidad, pero ahora lo llama coeficiente. La capacidad y el coeficiente de succión capilar de agua del hormigón endurecido es un parámetro asociado con la durabilidad de las estructuras de hormigón. Este ensayo, como el de penetración de agua a presión, también es citado por el CIRSOC cuando te limita, digamos, el valor que tiene que tener para garantizar la durabilidad de ciertos tipos de hormigones. En el video de hormigón de penetración de agua, había una tablita que se citaba, en la que él decía, bueno, no una tablita, perdón, un extracto del CIRSOC que decía que para los hormigones con distintas clases de exposición, se pedía, bueno, la penetración de 30 milímetros y de 50 milímetros, y en ese caso pedía la velocidad de succión capilar menor a 4. Bueno, ahora eso que llama velocidad, nosotros lo vamos a llamar coeficiente de succión capilar. La modificación que tuvo este ensayo, y que llevó justamente a modificar la norma, es que se vio en estudios que se hicieron interlaboratorios en todo el país, es que variaba mucho esta propiedad en función se tuvieran en cuenta algunas condiciones durante el ensayo, que no estaban lo suficientemente claras en la norma. Entonces, al dar libre interpretación, se podían optar distintas metodologías y eso hacía que variara mucho el resultado. La idea de esta nueva norma es justamente ajustar eso y no dar margen a que la metodología pueda ser distinta en distintos lugares. Lo primero que define es el coeficiente de succión capilar como un parámetro que refiere a la rapidez de absorción de agua por capilaridad. También se lo denomina como velocidad de succión capilar, ¿sí? Es la rapidez con que se va a absorber agua por capilaridad, ¿sí? Acá no interviene una cuestión de presiones, sino que es la capilaridad. Y la capacidad de succión capilar es la capacidad máxima nominal que tiene una muestra de ensayo para incorporar agua a través de la base de succión, ¿sí? Es la cantidad de agua que puede incorporar ese hormigón a través de una base, ¿sí? Que esté en contacto con el líquido por succión. Las muestras. Bueno, las muestras pueden ser tanto probetas de hormigón de distintos tamaños como testigos. Para lo cual se tienen que cortar rodajas en las cuales se tienen que descartar los primeros 30 milímetros, ¿sí? Que están en contacto con el molde en el caso de las probetas y en el caso de los testigos con el exterior. Se desechan esos 3 centímetros y después se saca una
una rodaja de hormigón, de probeta, que tiene que tener una altura de 50 más menos 2 milímetros. Y el diámetro puede ser 10 centímetros o 15, dependiendo del tamaño máximo del agregado. Y se hace a partir de los 28 días de edad de la muestra, del hormigón. El procedimiento, se determina el área de cada probeta, ¿sí? O de cada muestra en realidad, porque puede ser un testigo. Para sacar, se determinan los diámetros, y con eso se saca el área en contacto con el agua. Se sella con una pintura impermeabilizante. Una vez que está seco, lo que se hace es se sumerge en esas muestras durante 72 horas, ¿sí? Para dejarlas totalmente saturadas. Pasado ese tiempo, se tienen que secar estufa para masa constante, a 50 más o menos 2 grados, ¿sí? Y se deja hasta que entre pesadas sucesivas no haya un cambio de la masa. Se dejan enfriar en una bolsa de polietileno y se registra el peso seco. El peso seco se lo va a denominar MS0. Una vez que se recubren con doble pliego de polietileno con el film de cocina, se la sella durante un tiempo que va entre 72 horas y 7 días, ¿sí? En ambiente de laboratorio. Es decir, se les mantiene la humedad que salieron después del secado. Luego se les extrae, pasado ese tiempo, ya sea de 72 horas o 7 días, se les extrae la envoltura del polietileno, se registra nuevamente la masa seca, pero a esta se le llama MSI, y se introducen ahora sí en un recipiente sobre la base de apoyo que tenga agua, ¿sí? Que una de las caras esté en contacto con el agua y que tenga una profundidad, digamos, que el agua tape, digamos, a la probeta en 3 más o menos 1 milímetro, y a una temperatura de laboratorio, a 20 grados. Lo que se tiene que mantener durante todo el transcurso del ensayo. En ese momento que se pone en contacto las probetas con el agua, tomamos un tiempo inicial. Se tiene que tapar ese recipiente donde están las probetas con el agua para mantener una humedad del 95%. Y luego lo que se va a hacer es determinar la masa húmeda, que como MHIT, en distintos tiempos que están determinados por la norma. ¿Sí? Acá ya están puestas, digamos, las probetas en el recipiente con agua. Fíjense que se les ha puesto, bueno, nosotros usamos las tapitas de gaseosa. ¿Para qué? Porque si no las podemos poner en contacto directo con el recipiente, porque no tendrían superficie de contacto de agua. Y esta altura de este pelo de agua tiene que ser 3 más o menos 1 milímetro. Se determina el pesaje, ¿sí? La determinación de la masa húmeda ahora en distintos tiempos. A los 15 minutos empezaba el ensayo, a los 30, a los 45, a la hora y media, a las 2, a las 3, y así de 3, 4, 5 y 6 horas. Y luego a las 24 horas, a las 48, y después cada 24 horas, si la variación de pesajes sucesivos es menor a 0,1. ¿Cuáles son los resultados del ensayo? Bueno, lo que nosotros queríamos determinar es el incremento de masa, ¿sí? A través de la absorción de agua por capilaridad. Por lo tanto, para cada muestra se va a determinar el incremento de masa por unidad de área en el instante de la lectura, en gramos por metros cuadrados. ¿Sí? Esta capacidad de succión capilar va a ser la diferencia entre la masa húmeda para un tiempo determinado menos la masa seca al iniciar el ensayo, dividido el área en contacto con la superficie de agua. Si nosotros graficamos todas estas capacidades en los distintos tiempos, ¿sí? La capacidad de succión capilar en el tiempo, en la raíz del tiempo, vamos a tener una curva algo así. Esto dentro del informe se tiene que hacer.
y es graficar la capacidad de succión capilar, el incremento de la masa por unidad de área de la probeta testigo en un tiempo t. La norma está nueva, esta versión de este año. También lo que pide informar es el grado de saturación al inicio, que es 0, y el grado de saturación al final del ensayo, que es F. Cuando yo termine el ensayo, ¿sí?, lo que tengo que hacer es secarlas a las muestras. Ahora a una temperatura más alta, a 105, durante 48 horas. Retiramos esas muestras de la estufa, las dejamos enfriar a temperatura ambiente, primero en la temperatura del laboratorio durante una hora, y luego se guardan en una envoltura de 2 bolsas de polietileno hasta que alcancen una temperatura ambiente. Y ahí se pesan. Tenemos la masa 0. Entonces sacamos el grado de saturación inicial como la relación entre esa masa de final del ensayo menos la masa cuando la iniciamos. Y el grado de saturación final como la masa húmeda que teníamos al finalizar el ensayo, no sé, sea este valor o este, el que corresponda, menos este peso seco, ¿sí?, sobre el peso seco, y ese va a ser el grado de saturación final. También nos dice que tenemos que graficar o informar el coeficiente de succión capilar, que antes lo llamaban velocidad de succión capilar. Sí, y eso se saca como la pendiente de la curva de todos los puntos de capacidad de succión en el tiempo, ¿sí?, haciéndolo por relación de cuadrados mínimos. Entonces nosotros vamos a graficar cada uno de estos puntos y después vamos a dibujar una curva que se aproxime con la relación de cuadrados mínimos. Si esa aproximación es mayor al 90%, se toma ese valor de coeficiente de succión capilar. Si es menor al 80% la aproximación, se tiene que repetir el ensayo. A ver, lo vamos a ver. Bueno, esta tabla está hecha en base a la norma versión anterior, por lo tanto los tiempos van a ser distintos. Pero yo lo que quería es que vieran cómo graficamos esos puntos, y acá cómo le hice la relación de cuadrados mínimos. Cuando yo establezco esa relación, el coeficiente de succión capilar va a ser esto, la pendiente de esa curva, el 1,6927, que es lo que antes se llamaba velocidad de succión capilar. Y ven que el ajuste de esta curva para los resultados es de un 97%, o sea que este ensayo sería válido. Bueno, la norma ahora pide que se informen mucho más cosas. Ahí yo las copié y las pegué, digamos. Toda información disponible en el hormigón, tal como relación agua-cemento, contenido unitario de cemento, edad, resistencia a compresión, entre otros. La identificación de la muestra, cuando se dispongan de ella, la fecha de moldeo o la extracción de los testigos, el laboratorio en el que se hace, la fecha de ensayo, medidas de las muestras en milímetros, número de muestras que componen la serie de ensayos. En el caso de testigo, la identificación de la base de succión en relación al sector de la estructura, donde se ha realizado la extracción, la referencia a la norma, en el tiempo en el que se observa humedad superficial. Esto es muy importante porque si bien el ensayo tiene distintos tiempos en los cuales hay que ir midiendo el incremento de masa en función de la absorción de agua por capilaridad, puede pasar que cuando la muestra es muy porosa, por lo tanto muy permeable, antes de terminar el ensayo por los tiempos establecidos, se observa en la probeta que en la parte superior se ha mojado, digamos, el agua ha llegado hasta la otra cara. En ese caso hay que cortar el ensayo, en ese momento. La capacidad de succión en gramos por metro cuadrado, los coeficientes de succión de capilar de cada muestra, o la velocidad, el coeficiente medio de succión capilar, el coeficiente medio en gramos por metro cuadrado por segundo a la 1/2, la media aritmética de los coeficientes de correlación,
un gráfico de acuerdo a la figura 4. La figura 4 de la norma es esta, ¿sí? Hay que graficarlo a esto. Y en el caso de utilizar el CD informe, no me tiene... esto me parece que hace referencia al polietileno con el cual se envuelven las muestras. Bueno, acá, como les decía, vamos a ver un video del laboratorio que hicieron Franco y Karina, pero bueno, se grabó antes de que saliera esta norma, por eso por ahí tiene algunas diferencias. ¿Se escucha? Vamos a ver el método de ensayo de la norma INA 1871, que es determinar la capacidad y la velocidad de la succión en una probeta de hormigón endurecido. Estos parámetros son muy importantes y están asociados a la durabilidad del hormigón. Básicamente el método consiste en registrar cuánto se incrementa la masa de una probeta de hormigón endurecido que tiene una de sus caras en contacto con agua. El instrumento que vamos a necesitar es una balanza que tiene que tener una capacidad mínima de 3.000 gramos y una precisión de 0,1 gramos, un recipiente o una bandeja que tenga al menos 80 milímetros de alto, un paño seco que no sea muy absorbente, una estufa que tiene que tener una capacidad de mantener 50 grados más o menos 2 grados en todo su volumen, un termómetro, ¿sí? Que tenga una incertidumbre de 0,5 grados centígrados, un calibre para medir las dimensiones de la probeta, tiene que tener una precisión de 0,1 milímetro, y por último un nivel de burbuja simplemente para comprobar la bandeja que esté bien nivelada. También vamos a necesitar un film de polietileno para cubrir las probetas, un reloj o cronómetro para registrar los tiempos y una sierra diamantada para realizar el corte de las probetas. El aserrado de las probetas se hace luego de 28 días de curado. Se deja, como indica la imagen, se deja los primeros 30 milímetros que están en la base, que está en contacto con el molde, se llena desde arriba. Esta es la base que está en contacto con el molde, se descartan los primeros 30 milímetros y se saca una rodaja de 50 milímetros. Hay que tener en cuenta que la base de la absorción, la base que va a estar en contacto con el agua, es la de abajo. Y esta rodaja va a ser nuestra probeta de ensayo. Y el ensayo tiene que iniciar antes de los 42 días de que se elaboró el hormigón. Cada muestra está constituida por 3 probetas, o sea, cada serie son mínimo 3 probetas de ensayo. Y bueno, como dijimos, tienen que tener 50 milímetros más o menos 0,2 de altura. Pueden ser de 150 milímetros de diámetro, como esta de acá, o de 100 milímetros de diámetro. Depende del tamaño máximo de los agregados. Si tenemos un porcentaje que pasa también una pulgada del 100%, se usan probetas de 100 milímetros. Y si te pasa del tamaño de una pulgada y media del 100%, se usan probetas de 150 milímetros. El procedimiento básicamente es, se determinan los diámetros de las probetas, 2 diámetros perpendiculares entre sí, y se calcula el área transversal que va a estar en contacto con el agua y vamos a denominar área A sub I. Luego se sella con pintura impermeabilizante. Acá vemos una probeta sin sellar y una probeta sellada. Básicamente se pinta toda la superficie que no va a estar en contacto con el agua con una pintura que es esmalte sintético básicamente. Y se sumergen 72 horas en agua para acondicionar. Una vez que transcurren esas 72 horas, se secan en estufa a 50 grados como habíamos dicho y se dejan secando hasta que se obtiene masa constante. Masa constante significa que en 2 pesadas sucesivas
hay una diferencia de 0,1 gramos, 0,1%, perdón, 0,1% respecto de la última medición, y cada medición se toma con 24 horas de diferencia. La estufa tiene que estar en un ambiente de laboratorio, el ambiente de laboratorio es 20 grados centígrados. Una vez que se ha secado, se registra la masa seca, que la vamos a llamar MS sub I de la probeta I, y se recubren estas probetas con 2 vueltas de un film de polietileno y se dejan descansar durante 24 horas en el ambiente del laboratorio. Esto sería, digamos, el acondicionamiento de la probeta. Una vez que las probetas están incondicionadas con todo el procedimiento anterior, se saca la envoltura del film de polietileno y se las introduce en agua. Se las introduce de manera inclinada y lentamente, de manera de que se mojen de manera uniforme y que no queden atrapadas burbujas de agua. Lo que se usa para dar la separación son simplemente unas tapitas de gaseosa que lo que hacen es mantener separada la base de la probeta de la base de la bandeja. Esta sostén no puede ocupar más del 10% de la superficie de la probeta para que sea válido el ensayo. El agua tiene que estar a 20 grados y tiene que cubrir y tiene que superar 3 milímetros de la base de la probeta. Esa sería la carga que va a tener el agua. Una vez hecho esto, se toman las mediciones, las masas a 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 24, 48 y sucesivamente cada 24 horas hasta que la variación de la masa, o sea, otra vez esta masa constante, sea menor a 0,1% entre dos pesadas. Y el procedimiento de pesado, que lo vamos a ver en un ratito, se hace en 30 segundos como máximo. Siempre la bandeja va a estar tapada por un film de polietileno para evitar que se evapore el agua y que se logre un acondicionamiento con una humedad del 95%. Bueno, ya transcurrieron 30 minutos desde que entró en contacto el agua con las probetas, así que vamos a mostrar cómo se hace el procedimiento de medición. Esto lo tenemos que hacer en 30 segundos, así que tiene que ser bastante rápido. Se retira la probeta de manera inclinada, hay que tratar de no gotear sobre las otras. Se seca todo el agua excedente en el paño y se registra el valor. Una vez que se registra el valor, se vuelven a introducir en el agua, como habíamos dicho, inclinándolas para que escape el aire. Con estos valores, nosotros vamos a tomar los valores en los intervalos de tiempo que mencionamos antes y vamos a tener la masa húmeda, ¿sí? Que la vamos a denominar masa húmeda MH de la probeta I en el tiempo T. De esa forma vamos a calcular la capacidad de succión capilar como la diferencia entre la masa húmeda menos la masa seca dividido el área. Eso va a ser calculado para cada intervalo de tiempo, ¿sí? Y después vamos a graficar la capacidad de succión capilar en función de la raíz cuadrada del tiempo y vamos a ir haciendo varios puntos hasta que podamos graficar una curva como se ve aquí que llega al valor máximo, se hace asíntota en la capacidad de succión capilar. La velocidad de succión capilar la vamos a obtener, obviamente si esta es la capacidad, la velocidad va a ser la pendiente de la curva y la vamos a obtener mediante ajuste por cuadrados mínimos de la serie de puntos que hemos obtenido, ¿sí? Tanto valores como capacidad y velocidad, el CIRSOC limita para las distintas aplicaciones y la agresividad de los ambientes, limita los valores que podemos obtener de estos parámetros.
Bien, voy a hacer una aclaración de esto como reciente modificación de la norma. Para el parcial ustedes estudian lo que está escrito, que es lo vigente. El video yo se los dejé como para que sea un poco más didáctico y puedan ver cómo es el procedimiento, pero como tiene algunas cuestiones distintas, yo voy a preguntar en base a lo que está escrito en la presentación. ¿Tienen alguna duda o algo? Sí. Una pregunta, o sea, usted en los parciales va a evaluar con la nueva norma, sería, y no Con la nueva norma, sí, porque es la que está vigente, y es lo que yo les puse en la presentación, salvo el video, pero lo otro ya es en base a lo nuevo. ¿Tienen alguna duda o algo? No sé, del ensayo, alguna curiosidad, observación. A medida que Si no, pasa, vio sí. que, o sea, él introducía cada 30 minutos y a medida que pasa el tiempo el peso va incrementándose, ¿no es cierto? A medida que, Sí. claro. Sí, digamos, va absorbiendo más agua por capilaridad, entonces la masa de esa muestra va creciendo. Hasta un punto que es como el punto que ya no admite más, y no porque esté totalmente llena de agua, sino que tiene relación con justamente la permeabilidad, la porosidad de esa muestra. Claro. Si vieron en la gráfica, en esta sobre todo, fíjense, que puede pasar un tiempo, seguir avanzando el tiempo, pero ya llega un punto en que la curva se hace asintótica a un valor, entonces la capacidad ya no aumenta. Claro. Sí, en los primeros tiempos van a notar un incremento bastante grande hasta que empieza a volverse constante. Bien. Gracias, profesor. De nada. Bueno, el último ensayo que nos queda de esta clase es el de absorción de agua por inmersión. En esto tampoco hay una norma argentina, tampoco se está discutiendo, y lo que se usa es la norma americana ACTM, que determina la densidad, la absorción y el contenido de vacíos del hormigón endurecido. Las muestras puede ser cualquier forma o tamaño de muestra, siempre y cuando tenga más de 350 centímetros cúbicos de volumen esa muestra, o pese 800, o más de 800 gramos. Y es válida la norma para hormigones de peso normal y que estén libres de fisuras y de grietas. ¿En qué se basa para determinar la absorción? Hace distintos pesajes o determinaciones de la masa de esa muestra para distintas condiciones. Primero toma una masa seca, a la que llama A, y ¿cómo se saca esa masa seca? Se secan en horno, en estufa, las probetas a 100, 110 grados, al menos 24 horas, se retiran y se enfrían a temperatura ambiente del laboratorio, y se determina la masa. Esta masa seca se la toma como válida en cuanto se repite el procedimiento hasta que la diferencia entre distintas pesadas no supere el 0,5%. Esa es la masa A. Después toma una masa B, que es la masa de inmersión, que a esas mismas probetas, luego de secar, se la sumerge en agua a 21 grados aproximadamente por al menos 48 horas. ¿Sí? Es una masa como saturada. Se seca la superficie con un paño y se determina la masa. Después tenemos una masa C, que es la masa hervida. La probeta, esa saturada que teníamos, se la va a colocar en un recipiente y se la pone a hervir durante 5 horas. Y luego se la pone a enfriar en temperatura de laboratorio al menos 14 horas. Se seca, digamos, la superficie y se determina la masa. Y finalmente determina una masa aparente, ¿sí? Como la masa de la muestra suspendida en una muestra de agua, que es como lo que ustedes deben haber visto el año pasado en tecnología de los materiales, cuando sacaban del agregado grueso, para determinar la densidad del agregado grueso. Cálculos que hace la norma, te determina en función de esos 4 pesajes y la relación entre ellos, la absorción después de la inmersión, como la relación entre la masa de inmersión menos la masa seca sobre la masa seca,
la absorción después de la inmersión y el hervor, como la masa hervida menos la masa seca sobre la masa seca, la densidad seca, como la masa seca sobre la relación entre la hervida y la suspendida por la densidad del agua. La densidad después de la inmersión, bueno, también relaciona la masa de inmersión, la hervida y la suspendida, la densidad después de inmersión y hervor, la densidad aparente y el volumen de vacíos. Normalmente nosotros de esta norma, las que más utilizamos son las dos primeras. Después de la inmersión y la después de la inmersión y el hervor. Bueno, esta es una tablita con resultados de algunas muestras que se hicieron en el laboratorio y es para que ustedes tengan una idea de magnitud de los valores que dan. En este caso el hormigón era un poco permeable, por eso dan esos valores de absorción. Unos valores de absorción normales, por decirlo, o esperables, son alrededor de 4, ¿sí? De un 4%. No necesariamente tienen que ser todos exactos 4, pero es como un valor bastante común. Y el video, ¿no? Determinar absorción, densidad y volumen de vacíos en hormigón según norma ASTM C642. Para la elección de la muestra, tomamos probetas de 10 por 20 centímetros de alto y le cortamos en 4 rodajas. Nuestra muestra serán las 2 rodajas centrales. Posteriormente, pasamos estas 2 rodajas centrales a estufa durante 24 horas para tomar nuestro peso seco A. El peso A, las muestras deben ser enfriadas. Para determinar el peso B, colocamos las muestras en agua durante 48 horas. Luego de estas 48 horas, secamos las muestras con un paño y determinamos nuestro peso B. Para determinar el peso C, debemos hervir las muestras durante 5 horas, tapando las muestras con agua. Pasadas las 5 horas, debemos esperar 14 horas para enfriar las muestras. Finalmente, tomamos el peso saturado y hervido, que será nuestro peso C. Finalmente, el peso D se determina suspendiendo las muestras en agua y tomando sus respectivos pesos. Determinar. Ahí terminó. Bueno, la clase de hoy era cortita, así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo de todos modos en cada práctico que hemos visto, les puse ahora en el V como el foro, por si quieren, cuando estudian tienen preguntas, para que les pongan ahí y todos nos enteramos y las respondemos ahí.
Pero ahora de esta clase, ¿alguna duda que tengan? Las 5 horas que se esperan cuando hervís el agua, ¿es lo mismo Sí, si apenas prendés las hornallas o tenés que esperar a que empiece a hervir y de ahí contás las 5 horas? desde que hierve. Ah, perfecto. Hola, profe, ¿los videos que mostraron recién los suben a la UV o no? No creo que los pueda subir, y si los subo, a ver, lo intento, si los van a bajar, traten de bajarlos porque ocupan bastante lugar y no tengo mi drive propio y por ahí se me llena, entonces necesito borrarlos. Si quieren, yo intento subírselos hoy, pero les aviso que poner en una semana los voy a bajar, así que descárguenlos antes. No hay problema por Bueno, eso. Sí, sí, no hay problema. Si quieren se los subo, pero descárguenlos. Profe, le hago una consulta. Estuve viendo ahí en la planificación, tenemos un parcial el 15 de este mes. Sí, Eh, correcto. dice que es práctico. Por ahí se me confunde porque si bien estas clases creo que serían prácticas, o sea, no hemos realizado ningún cálculo de nada. Sí hemos visto algunas fórmulas de cálculo, pero no las hemos aplicado. No sé de qué se trataría el parcial. Claro, la idea lo que pasa es que con esta situación, esto normalmente lo veríamos en laboratorio y podría dar lugar a trabajos prácticos que ustedes hagan los ensayos y tomen nota y después informen, digamos, lo que vieron. Como no se puede hacer, eh, se los tratamos de dar de esta manera a los prácticos entre los videos y la explicación que les doy yo, y el examen se va a tratar de eso, de lo que vimos en clase. Puede que haya algún que otro ejercicio, pero son, digamos, los simples, lo de determine la resistencia a compresión de una muestra que tiene tanta altura y la carga de rotura fue tanto. ¿Cuál es la fuerza de resistencia a tracción por compresión diametral de una probeta que rompió a tanto? Digamos, no son mucho más que eso los ensayos. Después sí, las preguntas serán en cuanto a ver, la metodología de los ensayos. ¿Para qué sirve determinar, no sé qué vimos, la capacidad de succión capilar? No sé, y habrá opciones, son múltiple choice, y ustedes tendrán que indicar para qué sirve. ¿Para determinar la dureza del material? No. ¿Para determinar la cantidad de agua que puede absorber por capilaridad? Bueno, sí, y así. Digamos, de ese estilo va a ser el parcial. Perfecto, perfecto. Sí, quedó clarísimo. Bien. Sí, no se preocupe que no son nada alocados los cálculos que pueda llegar a ver, pero tienen algunas formulitas y es así. Pero son simples, cargar unos datos y aplicar la fórmula, no mucho más que eso. Lo que Claro, sí profe. tiene, sí, lo que A sí mí, tiene, sí, decime. disculpe que le interrumpa. No, está Es que, por ejemplo, sí, los de tracción y compresión, más o menos todo más familiarizado porque ya tenemos una idea, pero hay varias que no conocemos, entonces capaz si nos da hacer un ejercicio de eso y no. No. No, a ver, de esto no es que les voy a decir determinen la velocidad de succión capilar de tanto, porque necesitan un montón de valores, tienen que ajustarlo a los cuadrados y no lo van a hacer, digamos. Es más conceptual por ahí de los ensayos que les permiten determinar para qué les sirven o qué cosas tienen que tener en cuenta o cuáles son el instrumental que necesitan para, no sé, algo. O cuáles son las masas del ensayo que van a medir para el ensayo de absorción por inmersión. Van a tener la masa por inmersión, la masa seca, la masa en suspensión, digamos, esas cosas. No son muy rebuscadas, pero bueno, estudien. Es lo que tienen en las presentaciones. No voy a tomar otra cosa que no se haya dado en clase. Gracias, profe. Ni nada. No sé si algún otro. ¿No? Bueno, hay una cuestión desde la clase que viene práctica, que no me acuerdo qué fecha es,
La del parcial, la del 15, los prácticos los va a dar la ingeniera Virginia Muschetti, que no sé si está la Vicky. Sí, estoy. Sí, Acá ahí estoy. está. Estoy viendo la cámara, no me conozca. Estoy un poco Bien. despeinada, pero bueno. Bueno, Virginia, ingeniera en la cátedra también, y ella va a dar los siguientes prácticos. Yo no voy a poder estar, tengo previsto un viaje por capacitación, así que ella va a continuar con las partes prácticas. Yo me voy a seguir ocupando de la UB, de los parciales, de cargarles las clases y demás, pero bueno, por ahí las clases la van a ver con ella y con el ingeniero de geología. Y por consulta nos pueden preguntar a los tres, digamos. Virginia sabe tanto como nosotros dos, digamos, que por ahí Vicky no ha hablado tanto. Solo eso, avisarles. No sé si tienen alguna duda o algo. Si tienen alguna objeción, con que yo de las clases no tienen opción. Si tienen alguna objeción con que yo de las clases no tienen opción. Es eso o grabadas que me parecen menos didácticas. Profe, una consulta. ¿Cuántas preguntas más o menos son y cuánto dura el examen? No, las preguntas no tengo idea porque todavía no lo hice, pero el examen no creo que sea largo, 30, 40 minutos. Será, porque después tienen clases, o sea, van a tener el examen a las 5:30, terminan y se tienen que conectar para tener clase el práctico 4. Bien, perfecto, gracias. Todavía no lo hice, pero serán 30, 40 minutos, no creo que mucho más. ¿Algo más? ¿No? ¿Hablen ahora o le consulten a Vicky? Sí, cualquier profe, cosa, déjame informar. yo le quiero hacer una consulta, pero me parece que no sé si está tan ligado a lo que vimos hoy. No sé si la puedo hacer después. A ver. Sí, decime, a ver si puedo, te respondo, no hay problema. Que no tiene nada que ver, o sea, sí es con hormigón, no estructura, más que nada, no sé. A ver, decime, si sé, si te puedo ayudar, lo hago. Supongamos que tenemos una edificación ya hecha. Sí. Y bueno, y queremos hacer una ampliación. Sí. ¿Cómo es con el tema de los cimientos, profe, para, no sé, para unir, digamos, los nuevos cimientos? Supongamos que son zapatas aisladas, y eso se puede arrastrar. ¿Cómo es esos casos? ¿Se puede qué, perdón? Arriostrar, veo que se hacen vigas riostras entre zapatas Sí. a veces. Me llamó la atención eso, cómo se haría un hormigón que ya está hace bastante y se quiere hacer una ampliación. ¿Cómo se hace para que la estructura funcione monolíticamente? Algo así. No, digamos, podés hacerla, continuarla, digamos, donde corresponda. Ahora vos querés como acoplar o agrandar esa cimentación con una nueva estructura. Claro, así sería. No, sí la podés hacer, lo que sí, a ver, lo continúas, y si querés que trabaje, tendrá que tener algún tipo de sellador o algo, pero va a trabajar en conjunto. Sí tendrás que garantizarte que lo que estaba puesto antes sepas perfectamente lo que es. Claro, bien. ¿Sí? Claro, existen productos que sirven para pegar casualmente hormigones que ya están endurecidos con un hormigón nuevo que estás por ejecutar. Buenísimo. Vicky habla en off, no pone la cara. Ya van a tener tiempo de verme la cara después. Listo. Bueno, entonces, si no hay dudas, bueno, yo dejo abierto el foro. Bueno, los despido y los vuelvo a ver, no sé, cuando rinden examen o regular. ¿Profe? Sí. ¿Profe? Una consulta. Estos tipos de ensayo en general, ¿no? Dan diferentes valores dependiendo de si el hormigón es un H tanto o es uno solo. No, van a variar de acuerdo al hormigón, tanto en cuanto a la calidad del hormigón, a la resistencia, a la relación agua-cemento que tenga, a los materiales del hormigón, porque por ahí tenés un mismo H20, tenés H20 en cuanto a resistencia, pero está logrado con distintos materiales, distintos agregados, por ejemplo. Uno tiene aditivo y el otro no. Y estos valores de permeabilidad pueden variar perfectamente. No son únicos para un H20.
Bien, gracias. De nada. Profe, disculpe antes de que se vaya. La última. ¿Hay roturas típicas en los ensayos de compresión de probetas? Sí. Si bien usted en las planillas iban registrando, aparte de la resistencia a la rotura, el tipo de rotura que tuvo, Sí, según un número, sí. ¿qué conclusión se puede sacar respecto de cada una? Sí. Es que, Al a ver, verla, digamos, a la rotura. es lo que veíamos un poco, que cada rotura está asociada también a un tipo de encabezado. Claro. Cuando sale, digamos, de los esquemas de esos 6 tipos de roturas, se debe informar, porque puede ser que el hormigón a ver, tenga mala, por ahí rompe por el agregado, que es mucho más débil el agregado, entonces rompe por ahí. Entonces todo eso se marca en observaciones, porque si bien se puede alcanzar la resistencia, está indicando, digamos, una falla en alguna parte del material o en los elementos componentes. Por eso es que se informa la rotura. Claro, Las por clásicas, eso. cuando hay alguna distinta, es importante informarlo, nada más para saberlo, digamos, porque Claro, eso después, si hay una falla, o sobre todo cuando son testigos, que en general los testigos se sacan cuando hay dudas o hay algún problema de algo. Entonces, también te da indicio de que qué otra cosa puede estar fallando. Bien. Bueno. Muchas gracias. ¿Listo? Profe, ya que estoy, buenas tardes, le hago una consulta. Recubrimientos mínimos al aire, ¿hay algún valor como para tomar referencia? Y a partir de ahí tomar parámetros, por ejemplo, para ambientes costeros, que pasa que yo estoy ahora en la costa, y bueno, la pregunta va orientada a eso. Los recubrimientos, bueno, los vas a sacar del CIRSO y van a depender. Por ejemplo, para vigas en general, no puedes tener un recubrimiento menor a 4 centímetros. Para losa de 2,5. Y a su vez está el condicionante que vos planteás, los distintos ambientes de exposición. En el caso de la costa, son ambientes expuestos a cloruros, que son las zonas, bueno, lo van a ver en durabilidad, que se llaman C1, C2, C3, de acuerdo a la cantidad de cloruro. Y en función de eso también el reglamento te dice los espesores mínimos de recubrimiento. No los recuerdo los valores, pero nunca van a ser menor a esto que ya te estoy diciendo. 4 para viga y 2,5, 3 para losas. Muchas gracias, profe. Me llamó la atención porque nosotros en las primeras vigas, el arquitecto que está a cargo nos hizo poner recubrimiento de 2, siendo que en Córdoba usamos, por ejemplo, casi 3. Así que bueno, obedecimos y después lo terminó cambiando por un poquito más. Pero me quedó la duda. O sea, No, 4 como mínimo para vigas por reglamento. Y si encima está en una condición de exposición agresiva, suelen ser más. Bueno, No recuerdo gracias, los profe. valores, pero todo eso lo dice el reglamento, el CIRSO. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, hasta aquí llegamos. Bueno, nos vemos, chicos, nos escribimos en realidad. Y bueno, suerte en el parcial y en el cursado que queda. Saludos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Buen fin de semana. Chao.